Pediátrica del Estado de Quintana Roo la invitación y agradecer su paciencia por la situación que me aconteció y su comprensión y estar aquí con ustedes para poder hablar un poco de hemangiomas, malformaciones vasculares y de esta área que es un espectro de lesiones que deberemos de aprender si nos vamos a nosotros a dedicar a la atención de las mismas, ¿no? Quiero agradecer a mis amigos de la Sociedad de Residentes y Residentes de Cirugía Pediátrica que hayan estado muy al pendiente de mi persona cuando me enfermé ahora de COVID, y quiero decirles que muchas gracias, me ayudaron muchísimo, en especial a mi amigo Pastor Escárcega por sus videos de rehabilitación respiratoria, y también una disculpa a la Asociación Brasileña de Cirugía Pediátrica porque no pude estar con ellos en su congreso y ellos me habían invitado, ¿no? Entonces, quiero agradecer a todos ellos por su comprensión. Creo que yo no me veo en la cámara del video, se ve Jorge. No sé si me puede ver. Aquí puede cambiar. En teoría que estás ver. viendo, pero Ver, Hugo, eso, ¿podemos coordinar eso para espérame, poner el ponente a Juan Carlos, por favor? Para que también va a ser también tu forma de observación en tu computadora, Juan Carlos, para que solo te veas tú. A ver, sí. voy a poner mi video ahí, mi cámara. Ver, nada más se observe, por favor, el doctor Duarte. ¿Te molesto, Hugo? Que no les estoy entendiendo. ¿Qué Y nada más, necesitas? o sea, aparte de la pantalla de Juan Carlos, ya y estoy, solo se ve la imagen de Juan Carlos. Los demás nos quitamos. Okay, ahí estoy. Te molesto, Hugo, para que solo se vea el doctor Juan Carlos, ¿sale? Yo tenía no la falta culpa. más. Ya está. Es que eso lo tiene que hacer el doctor. No te preocupes. Perfecto, sí, gracias, muy amable. Todo bien. Bueno, no hay ningún conflicto de interés. Todos los conceptos que vamos a ver aquí obedecen a conceptos muy bien estructurados y aceptados por la Sociedad Internacional para el Estudio de Anomalías Vasculares, que es una asociación que reúne muchos médicos, desde genetistas hasta cirujanos, que tienen interés en esta área y se reúnen cada dos años. Las anomalías vasculares son vistas por todas las ramas de la medicina y de la cirugía pediátrica, pues en todas las áreas y en todos los órganos hay algún tipo de vaso. Solamente hay dos sitios donde no hay vasos: la córnea y el cartílago en los huesos. Todos los demás tienen algún vaso. Uno de cada 3 recién nacidos va a tener una anomalía vascular, la mayoría no va a tener una afección importante, son pequeñas sin repercusión y no habrá mucho que hacer, ¿no? Entonces, por sí solas, estas lesiones pueden causar deformación, dolor agudo o crónico, disfunción de órganos, disfunción musculoesquelética, coagulopatía que puede poner en peligro la vida, sangrado, trombosis y muerte. Quizás las 3 primeras sean las que nos obligan a hacer. Imagínense entonces, si por ellas mismas pueden ocasionar eso, imagínense la morbilidad asociada por un diagnóstico incorrecto y un tratamiento incorrecto. Una definición muy amplia son lesiones que comprenden formadas por venas, capilares linfáticos o arterias, o combinaciones de estas que pueden afectar la piel, tejidos blandos, órganos, comprimir o invadir. Y esto obviamente nos obliga a actuar cuando esto sucede. Son básicamente anormalidades en la vasculogénesis, linfangiogénesis y angiogénesis. Y el estudio de esta área apenas en forma tiene menos de 30 años. Entonces hay muchas cosas y muchas áreas que conocemos y otras que no conocemos y que apenas estamos encontrando las piezas de ese rompecabezas. Un parteaguas de todo esto fue en 1982. Antes de ese año era un caos terminológico. Y este artículo publicado por el Dr. Mulliken, ¿sí? Por el grupo de Boston, nos hace una clasificación binaria entre estas que son los tumores vasculares y las malformaciones vasculares. El simple hecho de hacerla a nosotros nos ayuda muchísimo para conocer el pronóstico y el tratamiento que le daremos a cada uno de estos pacientes. Este artículo tan sencillo, tan básico, ¿sí? Cambió el espectro de conocimiento y dio origen a un amplio campo de la biología en el sistema vascular. Los invito a que ustedes vean la clasificación de ISVA. De repente, muchos mencionan, es que son muchas entidades. Bueno, sí, claro, como todas las clasificaciones, tiene sus defectos. No hay clasificaciones perfectas. Una clasificación te debe permitir saber
cómo ubicar para saber el pronóstico y el tratamiento que le vas a dar a cada paciente. Eso es muy importante. Y obviamente no existe ninguna que sea perfecta, pero nos ayuda a comunicarnos, nos ayuda a que nosotros podamos tener una idea de cómo se están comportando las lesiones. Y en estos últimos 40 años, nosotros hemos pasado del folclore, es decir, de ser descriptivos con términos como mancha en vino porto, hemangioma en fresa, salmón, etcétera, y ser descriptivos a realmente ir a la ciencia de estas lesiones conociendo la biología del sistema vascular. En este código QR ustedes pueden analizar una clasificación muy sencilla. Las primeras páginas quizás dicen el 95% de las lesiones con las que ustedes se van a enfrentar. Obviamente hay un espectro de lesiones que a veces no sabemos dónde colocar o dónde poner. Las clasificaciones, ¿sí? Nosotros las necesitamos para poder entender el espectro de lesiones. Nosotros queremos clasificarlo, pero la madre naturaleza no le gustan nuestras clasificaciones y todo lo presenta en forma de un espectro. Estas son palabras de alguien de reconocido prestigio como el doctor Alberto Peña, y dice que la naturaleza no asiste a nuestros congresos y no respeta nuestras clasificaciones, por eso no son perfectas y de repente algunas no quedan donde nosotros quisiéramos que quedaran. Todo en biología se presenta como un espectro y este espectro tiene diversos grados de desarrollo y que a veces a nosotros nos impiden poder entenderlas porque las vemos en diferentes grados de desarrollo y nos pueden confundir. Pero bueno, este es un espectro clínico y nosotros veremos de morbilidad, de calidad de vida, porque afecta la calidad de vida, porque genera una asimetría, ya sea facial o corporal, que no les permite hacer su vida, y una resolución y diferente sobrevida. Por ahí alguien está marcando la pantalla. El pronóstico, si te mueves a la izquierda de tu pantalla, será muy sencillo. ¿Y cuáles son estas? Bueno, yo creo que el 95% de las lesiones o 98% de las lesiones que nosotros podremos tratar son lesiones localizadas, superficiales, de un solo vaso, ¿sí? Un solo vaso que la compone, de bajo flujo, o sea, no está participando una arteria, no generan coagulopatía, pero además no tienen sobrecrecimiento de tejidos o de una estructura, no están afectando órganos y no afectan la vía gastrointestinal y la vía aérea. Quizás estas sean las más sencillas de todas y quizás nuestro grupo en nuestro hospital, ¿sí? Pudiéramos tratarlas, la mayoría de estas. Pero es muy importante irnos hacia el otro lado del espectro, que es donde están las malformaciones más complejas, las más difíciles, con un pronóstico incierto, algunas muy malas. Y estos serían todo lo contrario. Son extensas, profundas, participan varios vasos, son de alto flujo, algunas de ellas, o participan arterias, generan coagulopatía, que muchos de estos pacientes pueden llevarlos a terapia intensiva, pero sobre todo se asocian algunas a síndromes de sobrecrecimiento, afectan algunos órganos y también pueden afectar la vía gastrointestinal, sobre todo, y vía aérea, pues obviamente a nivel del cuello, y eso obviamente complica todo. En ese sentido, muchos nos enfocamos a las sencillas, a las localizadas, y quizás los últimos 2/3 de la plática las dedicaré a ellas, ¿sí? Para darle algunas herramientas de diagnóstico. Pero en esta parte yo quisiera enfocarme un poquito en qué tenemos para las complejas. He estado afortunadamente con la pandemia y conferencias a través de estas plataformas. He estado en conferencias en Perú, en Argentina, en Brasil, en Ecuador y Colombia. Y obviamente todas extraordinarias, excelentes, pero como que hay una parte donde todos queremos resolver lo complejo. No lo fácil, no el espectro del 95%, sino el otro lado. Y entonces nos sentimos un poco frustrados porque no encontramos respuestas,
o pensamos que lo que se está haciendo no tiene una base científica o un estudio bien diseñado. Entonces, ahí me voy a enfocar en esta primer tercio de la charla. Todos queremos, ustedes están viendo ahí en este video, a un pequeño con una gran mancha roja, escarlata, en esas áreas que ustedes ven, que es una malformación vascular capilar, que afecta coroides, que afecta meninges, y ustedes lo conocen con el síndrome que nos gusta mucho, los epónimos Sturge-Weber, ¿no? Y sabemos que en un futuro este paciente va a tener hiperplasia de algunos de los tejidos y que, pues, esa lesión, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué otro? Pues, estos tipos de malformaciones linfáticos venocapilares con sobrecrecimiento y que ustedes conocen bajo el epónimo de Klippel-Trenaunay. Cuando Maurice Klippel y Paul Trenaunay lo describieron en 1900, obviamente no había nada de este tipo de cosas y ahora las conocemos mucho mejor, ¿de acuerdo? Y esto es a lo que me voy a enfocar y decirles que hay algo interesante para ellas. Luego tenemos el síndrome de Cloves, que es un epónimo de todo lo que ustedes ven ahí, y también eso queremos resolverlo, ¿no? Queremos que existiera algo para ellos, y lo hay, y día con día tenemos nosotros más armamentario. Pero esto es a lo que vamos a referir en los próximos minutos. Malformaciones linfático-venosas, como las que ustedes ven ahí, pues todas las queremos resolver, queremos tener algo para ellas, ¿sí? Y son bastante complejas. O las malformaciones arteriovenosas. Cualquier malformación vascular donde participe una arteria es complejo y va a requerir de una gran tecnología de imagen y una gran tecnología de cosas para poderla resolver, además de múltiples o diversos tratamientos. O esto que ustedes habitualmente ven, esto es un poco más frecuente, las malformaciones linfático-macroquísticas, cérvico-faciales, que nos obligan a hacer tráqueos, que nos obligan a hacer gastrostomías, que limitan la calidad de vida, como pueden ver esta niña que no puede cerrar su boca, que llora, que saliva, que sangra, que le huele mal la boca, y que es una niña enojada, triste, y que los papás tienen 2 años y medio viviendo de esta manera. Bueno, alguien rayó la pantalla, no sé si pudiéramos quitar eso de ahí, que alguien que me pudiera ayudar a quitar eso, si se puede. Carlos, bueno. La forma que se puede quitar es de que deje de compartir pantalla y luego vuelva a compartir pantalla. ¿Lo hago? Sí, por favor. Ok, sí, porque siento que no nos va a permitir ver. Ok, ya voy a dejar de compartir. Ya está listo. Ya puede volver a ser grande, por favor. Ok, voy a compartir. Ahí estoy, ¿verdad? Sí, ya sigue compartiendo, solamente hay que hacer la diapositiva grande. Ah, ok, déjame ver. Perdónenme. Como que algo no sale aquí. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ok, sí. Vale, ahí está. Gracias, Juan Carlos. ¿Ahí está? ¿O no se comparte todavía o qué? Ya. Ya, ¿verdad? Ahí estoy. Bueno. Solo entonces, si pudiera hacer la diapositiva más grande. Más grande la diapositiva. Creo que hay un problema aquí que no me deja salir. Espérame. Perdónenme aquí un poco con la tecnología. Creo que tengo que salirme de... Ahí está, voy. Ahí estamos, ¿no? Sí, ahora comparta su pantalla porque no la estamos viendo. Ok, voy. Primero comparto. Ahí está. Qué cosas, ¿no? Ahí está. Perdónenme. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Ya, hay que tener cuidado de no rayar para que se pueda ver bien. Bueno, nosotros tenemos aquí un fibroblasto. Este no es una célula endotelial, lo que ustedes están viendo es un fibroblasto. Y obviamente, ese es el núcleo guarda la información muy valiosa, que es el ADN, por eso está en el núcleo, debe estar protegida de muchas cosas, ¿sí? Para que no se altere. Y obviamente el ADN forma los genes, y estos genes codifican para moléculas. Obviamente, en el citoplasma, en la membrana celular, nosotros tenemos múltiples receptores
que van a mandar señales a través de este citoplasma para incidir en el núcleo y poder generar proliferación, diferenciación o apoptosis. Entonces, nosotros imagínense que identificáramos un receptor que pudiera mandar una señal y entrara a este fibroblasto que le vamos a decir célula endotelial, ¿sí? Y que nosotros pudiéramos decir que entre en un ciclo celular de apoptosis y pudiéramos hacer que se autodestruya. Ese es el objetivo que se pretende a través de este tipo de conocimiento. Entonces, conocer la genética y conocer algunas cosas acerca de las anomalías vasculares, de las malformaciones. La puerta de las malformaciones vasculares, en cuanto al tratamiento, siempre estuvo cerrada para nosotros y no nos permitía ver qué había más allá de solo destruirla o quitarla, ¿sí? Con resultados no muy buenos. La genética y a través del estudio del genoma humano nos ha permitido encontrar, obviamente, una llave que nos permita abrir esa puerta, ¿sí? Poderla abrir y poder ver qué hay detrás de esa puerta y nos permita saber. Esto se ha hecho a través de tres cosas que quisiera yo mencionarles. Primero, las malformaciones vasculares proliferan. Antes teníamos el concepto de que no, pero lentamente durante años. El segundo concepto es la nueva generación de secuenciación de ADN y RNA que nos permite, gracias al término del proyecto del genoma humano, generar herramientas para identificar cambios, o sea, mutaciones en genes que generan cambios y hacen que ciertas vías empiecen a actuar más de manera anormal. Y estos cambios nosotros los podemos determinar en sangre y en la lesión misma. Y la tercera, ¿sí? Vías de señalización que en la actualidad en anomalías vasculares hay muchas, pero estas son las más estudiadas. La del PIC y el RASA, y que ahorita veremos a continuación. Las malformaciones vasculares proliferan lentamente en años, y déjenme decirles que uno de los principales actores de las malformaciones vasculares es la célula endotelial. Hay otras, pero vamos a tomar este como ejemplo. Si prolifera, la clasificación nos dice que eso es un tumor vascular y nuestro tratamiento va a ir encaminado a que nosotros evitemos esa proliferación de ese tumor y obviamente tendremos control de la lesión. Y después teníamos a las malformaciones vasculares que nosotros creíamos que no proliferaban, que tenían un ciclo celular normal, pero ahora sabemos que lo hacen muy lentamente en el transcurso de los años. Como sabíamos o creíamos que tenía un ciclo celular normal, pues el objetivo era destruir ese tejido endotelial vascular anormal, ¿sí? Ya sea esclerosándolo, fibrosándolo, quitándolo, embolizándolo, etc., quemándolo. Entonces, esto da un parteaguas con los estudios clínicos realizados por el grupo de Boston, algunos en Bruselas, donde ustedes pueden ver ahí ya con detenimiento después, porque la conferencia será grabada, que estas lesiones van creciendo lentamente y ocupando un espacio. Este espacio, como ustedes pueden ver en las fotos, es no solamente por expansión, sino por crecimiento de nuevas células. Y también lo vemos en las malformaciones venosas, ustedes pueden ver en las imágenes, ¿sí? Cómo en el transcurso de los años ellos van ganando más espacio. Pero esto también nosotros lo podemos medir y obviamente hay un incremento en las metaloproteinasas de la matrix. Como esa lesión o esa anomalía tiene que ocupar un espacio que no le corresponde, debe haber una actividad enzimática para destruir y poder ir avanzando. Y eso se ha detectado en orina, como en el artículo que ustedes pueden ver, ¿sí? Y en las imágenes que ustedes pueden ver. Y entonces eso habla de proliferación muy lenta. Y también artículos como este publicado en el 2011, donde el sirolimus bloquea la proliferación de linfáticos en el tórax de este pequeño y que nosotros podemos tener control de esta enfermedad. Y esto habla también de que algo está proliferando de manera muy lenta. O en este síndrome muy raro, venoso,
donde cuando lo tenemos afectando el sistema gastrointestinal genera mucha sangrado, disminución de la hemoglobina, y una vez que inician celulinos, se empieza a controlar todo este sangrado y todas estas malformaciones venosas y evita el sangrado. Este es otro dato de los que nos indicaban que estas lesiones proliferaban. Y bueno, este artículo muy interesante del grupo de Boston, también en las malformaciones vasculares arteriovenosas, que son las más complejas de todas, son las más difíciles de todas, con un pronóstico no siempre muy halagador. Y ellos utilizaron y detuvieron un poco con un medicamento llamado Marinmastat, que es un inhibidor de metaloproteinasas, ¿sí? Detuvieron durante varios años la progresión de esta malformación arteriovenosa. Y entonces esto nos da pauta para bloquear de manera selectiva esas vías de proliferación. El siguiente argumento es la próxima generación de secuenciación de ADN y de ARN, que nos permite detectar cambios moleculares de manera masiva, muy pequeños en sangre y en la lesión, y a identificar cada uno de los genes. Y la siguiente diapositiva tiene imágenes muy pequeñas, no es el interés que ustedes las vean, pero es una línea del tiempo del doctor Mika Mikula de la Universidad de Louvain en Bruselas. Él es un experto genetista y él empezó a estudiar familias para ver si existían, obviamente, genes heredados, y empezó a identificar todas estas claves que ustedes ven, están bien identificadas en la clasificación de IGA, ustedes pueden ir a verlas, pero lo importante es que él pudo detectar un gen que ocasionaba esa lesión, y entonces eso es lo importante, ¿sí? Y si nosotros identificamos ese gen, pues ese gen también se puede corregir o bloquear. Después viene la teoría del segundo golpe, es decir, todos nosotros nacemos con dos genes llamados alelos, ¿sí? Y obviamente uno puede estar dañado y en un segundo golpe dañar al otro y dar la mutación y expresar un fenotipo. Esto es importante porque ustedes ven aquí en 2009, es cuando apenas se identifica la mutación en este receptor en malformaciones venosas. 2009, hace 11 años, ¿sí? Y obviamente otros genes como los globos venosos y otros genes importantes para poderlos identificar y poderlos corregir. Y luego las mutaciones francamente somáticas, es decir, hay algo que sucedió y lastimó un gen somático no germinal y generó, sí, también un cambio en ese receptor, generando una mayor señalización de estas vías. Ahorita lo voy a explicar con mayor detenimiento y ustedes pueden ver que se han ido identificando todos los genes, ¿sí?, que nos generan problemas clínicos y un dolor de cabeza, que son los que nosotros queremos resolver al inicio que yo les presenté. Bueno, en el Hospital de Niños de Seattle, ustedes pueden mandar su bloque de parafina de esa lesión y hacer un panel para saber qué genes son los que están afectados. Y lo mandan, no sé, realmente no desconozco el costo, pero ustedes lo pueden mandar y hacer la secuenciación del gen que está alterado en la malformación vascular de su paciente. Bueno, en la teoría, en la teoría de la genética molecular, se aplica la creación de un fenotipo antes de que se genere un embrión y después de que se genere un embrión. O sea, germinal, ¿sí? Y nosotros podemos tener, ¿sí?, por ejemplo, aquí un espermato, estos dos gametos normales sin ningún problema, genera un embrión y tenemos una persona normal, ¿sí? Pero si nosotros tenemos una mutación en el óvulo o en el espermatozoide heredada, como los genes que vimos al principio, nosotros, si tomamos ejemplo de las malformaciones vasculares linfáticas, podemos tener todas las células afectadas y tener un linfadema primario, ¿sí? Pero si esta mutación o cambio se genera posterior a que el embrión ya se haya desarrollado en genes somáticos,
Entonces será una mutación que no se va a heredar y nosotros vamos a tener una mutación somática. Si la lectura es del menos del 5%, nosotros vamos a tener una malformación muy localizada. Las que nosotros habitualmente tratamos con escleroterapia o la quitamos, y será muy pequeña esa malformación, muy pequeña, superficial, localizada y que no generaba problemas. Pero si nosotros tenemos esa mutación es más intensa y llega al 5% de las células, entonces tendremos una lesión que va a estar afectando toda una región, como lo que ustedes pueden ver en azul, que terminan en tráqueo y gastro. ¿Sí? Tendremos una lesión más extensa. Pero si esa mutación se extiende a más células, ¿sí? 20, 40%, entonces nosotros podemos tener un síndrome de sobrecrecimiento, es un ejemplo del Clovis, ¿sí? Que afecta a la vía del PIC 3A, y tener los síndromes que ustedes mencionan. Entonces, esto de alguna manera nos permite a nosotros entender qué es lo que está pasando en nuestro paciente. Pero lo más importante y lo más novedoso viene en el siguiente. Nosotros habitualmente tenemos este tipo de lesiones donde la mutación, ¿sí? Está en un sector, pero también tenemos un área que es un tejido fibroadiposo o fibroconectivo que acompaña y le da volumen y fomenta la simetría. Ahí nosotros, ¿sí? Ahí nosotros no tenemos la mutación, no hay esta mutación que aquí se identifica, sino es un tejido anormal, ¿sí? Y ahora se dice que las células adyacentes, o sea, estas, interactúan a través de secuencias genómicas móviles. ¿Qué significa esto? Pues que estas células les mandan información a estas para que no tengan la mutación como tal, pero expresen un fenotipo, una forma anormal. Y entonces es el tejido anormal que acompaña. Si nosotros tomamos una biopsia aquí, la mutación no va a estar presente, pero este tejido se comporta anormalmente por influencia de estas células. Y si nosotros, bueno, aquí la piel sería completamente normal. Y este es un concepto que en la actualidad se está expresando y por eso tenemos, cuando destruimos toda la lesión, tenemos áreas que tendremos que ir a quitar porque acompañan solamente la lesión. De repente, cuando uno habla y enseña dibujitos, piensa uno que esto no existe o no se está haciendo. Bueno, esta es una compañía que está generando un gel en la actualidad para malformaciones venosas, linfáticas, en piel, muy superficiales, donde hay una mutación, se hace el panel, en este gen, PIK3CA, o en este receptor. Si se identifica, se le da un tratamiento con este inhibidor, que tiene este nombre clave, para reducir la viabilidad de las células de las malformaciones. Y esto se está aplicando en algunas malformaciones superficiales. Esto no existía hace 20 años. Y la tercera argumento, para terminar este tercio de la plática, son las vías de señalización. Si me explico, estas vías que obviamente codifican genes, nos han permitido que la genética nos lleve a la terapia blanco. Y estas dos vías, si ustedes se van a dedicar a atender a estos pacientes, van a tener que conocerlas. Y esta vía que de este gen se llaman lesiones o picopatías, ¿sí? Y estas del gen rasopatías. Y el bloqueo de cada uno de estos nos va a permitir, porque están hiperestimuladas cuando existe ese cambio o mutación, poder controlar la lesión. ¿De acuerdo? Esta es una célula, es un dibujo muy sencillo, este es el núcleo que genera crecimiento y diferenciación. Y quiero mostrarles que esta es la vía, ¿sí? Del receptor y esta vía tiene injerencia sobre el crecimiento de esta célula y su diferenciación. Y tenemos la otra vía, ¿sí? Que es también la del gen RAS, que también tiene afección. Si nosotros buscamos dónde están las entidades que nos preocupan y que queremos resolver, ahí están todas estas entidades expresadas en el cambio o mutación de estos genes y que nos dan origen a este tipo de lesión. ¿Sí? Si nosotros identificamos el gen, nosotros podemos corregirlo y podemos hacer que estas vías que están estimuladas, corregirlas.
Y entonces esto es lo que existe para ese tipo de lesión. No pretendo que vean toda la diapositiva, solamente que vean acá arriba esta vía del RAS, la vía del PIC. Y ustedes pueden ver aquí muchas de las claves que ustedes están viendo forman parte de la clasificación, pero todas tienen injerencia sobre la proliferación, crecimiento y de estas células. Y todas estas vías están hiperestimuladas. Pero, ¿dónde las podemos bloquear y con qué las podemos bloquear? Bueno, podemos bloquear el factor de crecimiento vascular endotelial con talidomida, lenalidomida, pomalidomida y bevacizumab. Esto lo podemos bloquear y corregir esto. ¿Qué otros medicamentos existen? Pues el pazopanib, que bloquea el receptor del vascular endotelial. 2, el alpelisib, el miracentir, la rapamicina o sirolimus o leverolimus, que muchos utilizan, y el trametinib. Todos estos medicamentos, de repente, cuando los vemos en este dibujo, pensamos que no existen. Sí existen. Y gran parte del conocimiento de estos genes y de estas vías se ha debido al conocimiento de la genética del cáncer. Y estos medicamentos se han desarrollado para bloquear estas vías y tener control del cáncer. Cáncer gástrico, de mama, linfomas, específicamente. Bueno, todos esos están en el mercado. Un inhibidor del factor de crecimiento vascular endotelial es la lenalidomida. Esta cajita que está aquí, que tiene 21 cápsulas, cuesta $5,500. Entonces, son caros, ¿sí? Pero ahí están, antes no existían. La talidomida es otro que se ha utilizado para malformaciones arteriovenosas. Aquí está otro de los medicamentos. El bevacizumab ya tiene bastante tiempo, lo han utilizado mucho los oftalmólogos, ¿sí? Y tenemos este tipo de medicamentos, y quizás este en particular, el alpelisib, que es un inhibidor del PK13A, en la actualidad se está utilizando en México en un paciente, el doctor Francisco Carrete de Durango. Tiene un paciente bajo este tratamiento, obviamente donado por fines compasivos por el laboratorio de Novartis, pero esta sola cajita que ven ustedes aquí cuesta $15,500. Entonces, son caros, pero bueno, en algún momento serán accesibles para nosotros y van a resolver muchos de nuestros problemas. El trametinib es otro de ellos, ¿sí? El sirolimus es lo que más utilizamos nosotros. Eso cuesta más o menos como $350 el frasquito de 60 mililitros, y el everolimus también es otro que cuesta. Bueno, este es el paciente del doctor Francisco Carrete, y ustedes pueden ver que es un síndrome de Cloves, que le están dando alpelisib 50 miligramos cada 48 horas. Hay que entender que estos no son medicamentos para los niños, son medicamentos de uso más bien oncológico, y es donde el oncólogo se debe involucrar en el tratamiento de estos pequeños, ¿no? Y obviamente ese es al inicio. El niño tenía mucha morbilidad, no podía caminar. Ahí tiene unas cuantas semanas con el tratamiento, empieza a caminar. Antes no lo podía hacer o tenía mucho dolor, su calidad de vida no era muy buena, ¿sí? Y ahora, con el tratamiento que le está dando el doctor Francisco Carrete, ha mejorado notablemente. Entonces, esto antes no lo teníamos. Después de más semanas, pues el niño es un niño feliz, contento, que camina. Obviamente tiene ciertas cosas que habrá que corregir ortopédicas, pero ahí está, ¿sí? Antes no había nada para ellos, y esto es algo que la genética nos va a permitir identificar. Y aquí tenemos este paciente, vean, con estas grandes lesiones, y después de un tratamiento, pues han mejorado notablemente, es increíble. Y bueno, nosotros habitualmente vemos malformaciones venosas y hemos utilizado el sirolimus. Y bueno, déjenme decirles que este receptor, que es uno de los genes que se ha identificado, está mutado en el 60% de los pacientes. Y este gen que codifica esta molécula en el 20% de las malformaciones venosas. Entonces, y esta vía está hiperestimulada y haciendo que esta célula prolifere
lentamente y ocupe un espacio. Si nosotros lo bloqueamos con sirolimus, nosotros vamos a poder tener control de esa vía y mejorar notablemente la lesión. Este artículo, les recomiendo que lo lean, es muy, muy interesante y es del grupo de Bruselas, donde ellos hacen dos cosas fundamentales. Primero, mutan células endoteliales venosas y mutan este gen de este receptor. Y ellos generan un modelo experimental, ¿sí? Inyectando estas células, este gen controla el crecimiento y ramificación del sistema venoso. La inyectan en este pequeño ratón, ¿sí? Y generan un modelo de malformación linfática. Esto nunca había ocurrido, ¿sí? Esto fue en el 2015 y generan este modelo, ¿sí? Mutando este gen para crear una malformación vascular venosa. Y obviamente esto ellos lo graficaron y ven cómo va proliferando la lesión y tomando mayor volumen conforme pasa el tiempo. Pero después, en el día 12, ellos deciden darles rapamicina o sirolimus. Y ellos ven que el grupo experimental tiene menor volumen, ¿sí? Al darle rapamicina se hace más pequeña la lesión, ¿sí? Y ellos aquí obviamente ven que ellos pueden bloquear. Aquí tenemos el placebo y aquí tenemos la malformación. Y esto es muy importante. Y esto lo llevaron a otra fase clínica, donde estos pacientes que ustedes pueden ver aquí, son 6 pacientes, donde identificaron las mutaciones y también algunas mutaciones más específicas, tanto del receptor como de esta molécula, ¿sí? Tanto en malformaciones vasculares venosas, linfáticas, síndrome de Klippert-Trenaunay, ¿sí? Y ellos vieron, cuando les dieron el sirolimus, ¿sí? Que sus dímeros de su coagulopatía mejoraban a los 12 meses, menor dolor, ¿sí? Mejor calidad de vida, que eso es súper importante, ¿sí? Por ahí dicen que la mejor terapia blanco es la complicación que tenga el paciente, bloquearla. Y el tamaño de la lesión, que no fue muy significativo, pero sí redujo. Entonces, esto es muy importante para esas lesiones que ustedes y que todos queremos resolver. Y esto es lo que a nosotros nos da esto. En 2007, el grupo de Boston tenía este paciente al cual ya le había dado prednisona, vincristina, ciclofosfamida, bevacizumab, interferón, y no podían controlar la lesión. En una sesión de tumores, alguien dijo que esos tumores tenían proliferación linfática y que el sirolimus podía detenerlo. Y cuando se lo dieron, obviamente, esta es la cuenta plaquetaria, al iniciar aumentó y tuvieron control de este hemangioendotelioma caposiforme, que forma parte no de las malformaciones vasculares, sino de los tumores vasculares. Pero quizá fue el primer paciente. Y esto, si ustedes lo pueden ver, a los 21, 18, 9 años y 13 años, ¿sí? La evolución del paciente ha sido fenomenal, ¿sí? De estar a punto de hacer una cirugía radical, el paciente tuvo control de ese tumor. Entonces, ellos decidieron hacer un estudio, ¿sí? Con anomalías vasculares complejas que fallaron al tratamiento médico convencional, que tuvieran complicaciones que amenazan la vida, ¿sí? Y una cuestión de uso compasivo, porque no había otra cosa. En ese periodo de tiempo, con esa dosis, manteniendo niveles de 10 a 15 nanogramos por mililitro y con una profilaxis para neumocistis girovensis y neumocistis carini, ¿no? Y hoy nomás les quiero mostrar, no es mi intención que ustedes vean toda la tabla, pero sí lo que estoy subrayando, de que eran malformaciones bastante importantes, ¿no? Y luego en esto, el tiempo de respuesta al darle el sirolimus, ustedes pueden ver que es muy rápido. Y los resultados es que permitieron la normalización de plaquetas, la resolución del derrame, quitar los drenajes para una cirugía y hacerla más sencilla, extubar al paciente para mejorar porque mejoró su respuesta respiratoria. Entonces, dos fenómenos importantes del sirolimus que bloquea esta vía. Primero, funciona para tumores vasculares, como el hemangioendotelioma caposiforme, y también para malformaciones vasculares linfáticas y venosas.
¿de acuerdo? Y desafía lo que nosotros habíamos dicho, que las malformaciones vasculares no son estables, ¿sí? Sino que proliferan lentamente. Ellos hicieron y registraron en esta página un nuevo estudio, incluyendo todos estos diagnósticos que son los difíciles, los que nosotros queremos resolver, para darle sirolimus. Y lo publicaron en 2016. Y entonces concluyeron, y esto es muy importante, para que ustedes cuando decidan dar sirolimus, esto es súper importante. La mayoría responde, el 80% presenta un beneficio, pero no todos. O sea, no todos van a responder, ¿de acuerdo? Y ustedes lo pueden ver en esta gráfica, que no todos tuvieron respuesta completa, pero sí parcial, y mejoraron su calidad de vida, ¿de acuerdo? Y hay efectos secundarios que debemos conocer y que son tolerables y manejables. Es muy, muy importante. Y estas son algunas fotografías de este mismo artículo. Ustedes pueden ver a este paciente con una gran lesión y después de sirolimus más pequeñita, ¿sí? Que ha permitido otros tratamientos y mejorar su calidad de vida. Este es otro paciente que lo tenía en la región axilar, en esta resonancia en un corte coronal, y ustedes pueden ver cómo mejoró, o este manquionothelioma caposiforme que mejoró con sirolimus. Entonces, esto es importante que ustedes lo conozcan. Y bueno, a 5 años de seguimiento, este mismo grupo dice, no hay nuevos efectos secundarios inesperados, ya se conocen la mayoría de ellos, ¿sí? No se curan. Si tú suspendes el medicamento, la lesión regresará. No tenemos todavía ese armamentario. Y no es efectiva para algunos diagnósticos, como los que ustedes pueden ver ahí. Entonces, quisiéramos resolver todo, pero sí hemos tenido una gran pieza de rompecabezas que nosotros nos permite atender muchas de estas lesiones complejas. ¿De acuerdo? El sirolimus no es un medicamento, y aquí lo voy a decir, no son medicamentos, sino protocolos. Y este es el protocolo de sirolimus basado en muchísimos artículos. Esa es la dosis, el horario. Ustedes lo darán por esos meses, deberán hacer una evaluación clínica, una evaluación de calidad de vida, que ustedes pueden ver la escala que ustedes les guste para eso, ¿sí? Y una evaluación clínica. Obviamente esto se dará en los meses que aquí se marcan para llevar un control y un seguimiento. No es un paciente de una sola vez. Y estos son los estudios que nosotros estaremos realizando y los estudios de imagen a estos meses para que nosotros podamos evaluar. Pero más importante es que debe recibir profilaxis. Y aquí ustedes pueden ver los días de la semana, lo damos lunes, martes, miércoles, ¿sí? A estas dosis durante todo el tratamiento para esta antibiótico profilaxis para Pneumocystis carini y Girovensky. Y obviamente, como son niños pequeños, obviamente la dosis va de acuerdo a la edad de meses y porque tiene una farmacodinámica diferente dependiendo de la edad. Y si nosotros queremos tener niveles en estos rangos, es nosotros como debemos buscar ajustar nuestra dosis e irla cambiando conforme pasan los meses. La idea es evaluar niveles cada mes y si es bien tolerado con baja eficacia, pues aumentar la dosis. Por lo general, en 13 nanogramos por mililitro se tiene muy buena respuesta con pocos efectos secundarios. Si ustedes lo quieren utilizar, es así como lo deben de utilizar y tener cuidado. Y bueno, nosotros lo hemos utilizado, tenemos varios pacientes con esto. Esta es una paciente con una malformación linfática macroquística que llegó 2 años y medio, traqueostomía desde el nacimiento, gastrostomía. Muchos de nuestros cirujanos pediatras no nos gusta hacer traqueos ni gastros en la etapa neonatal, pero esos son seguros de vida para el paciente y que él pueda ganar tiempo para que se pueda tratar. Los pacientes con ese tipo de lesiones neurológicamente están bien. Y entonces nosotros debemos proteger eso y educar a los papás para el manejo de tráqueo y gastro y esperar que el paciente crezca para evaluar sus opciones. Entonces, no se nieguen a hacer una tráqueo gastro y capacitar a los papás porque eso les va a salvar la vida al paciente más que la atención de la malformación linfática macroquística. Y luego a un mes de tratamiento con sirolimus, con el protocolo antes mencionado, tenemos una niña que ha mejorado el aspecto, calidad de su vida y puede cerrar la boca, no saliva, respira mejor, está feliz, ya no está enojada y no tiene miedo.
Y a un año de tratamiento, gracias a apoyándonos con el doctor Iván Rivas de la Ciudad Mexicana, cirujano de tórax pediátrico, le hicimos una endoscopía a esta nena que es de Mexicali, y obviamente los papás jamás pensaron que su traqueostomía se iba a quitar, ¿sí? Ya no tiene traqueostomía, sigue bajo tratamiento, ¿sí? Y obviamente es una niña que hemos mejorado mucho su calidad de vida. Y entonces esto es lo que la terapia terapnóstica, que es afectar algún gen o corregir una vía que está hiperseñalada, nos puede permitir. Este es otro paciente, lo vamos a pasar muy, muy rápido. Y ustedes pueden ver, este paciente no podía, tenía más de un año sin cerrar su boca, sangrado, halitosis, una calidad de vida terrible. Esto es su resonancia, sus cortes sagitales. Ustedes pueden ver todo eso que está en blanco, es malformación linfática imposible de resecar o de esclerosar. 120 días después de tratamiento con sirolimus, puede cerrar su boca perfectamente, su calidad de vida ha mejorado notablemente, ¿sí? Es un paciente que atendimos con el doctor Alberto de la ciudad de Chihuahua, y ahora no saliva, no sangra, no tiene dolor, puede cerrar su boca, ¿sí? No ronca, no tiene infecciones y está feliz, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante que nosotros podamos ofrecerle esto a nuestros pacientes. Bueno, aquí termino esta primera tercio de la conferencia, donde nos fuimos al espectro más distal de las lesiones y que sí existe en el futuro piezas del rompecabezas que nos van a permitir corregir estas lesiones, pero apenas tenemos 10 años con ellas. Se van a abaratar los costos y tendremos que conocer estos medicamentos, apoyarnos en los oncólogos para poder minimizar los efectos secundarios con una efectividad clínica. Pero bueno, ahora regresemos al otro espectro, que es lo que más me interesa, ¿sí? Y el problema clínico, que es el más importante. Y vamos a ver 4 casos clínicos de manera muy, muy rápida para que ustedes puedan entender lo que trato yo de decir aquí. Tenemos aquí un masculino con una lesión rojo, escarlata, con crecimiento rápido al mes de edad, plaquetopenia asociada. El diagnóstico inicial, no el correcto, quizás, es hemangioma. Y como lo habitual es propanolol, pues es lo que le dieron y obviamente no tuvo respuesta. Ahí terminó el caso clínico. Problema clínico número 2, una niña de 14 años con una lesión rojiza plana. Diagnóstico inicial es un hemangioma capilar, pero no necesariamente el correcto. Lo de moda es propanolol, pues sin mejoría. Problema clínico 3. Otra vez, otro nena con una lesión verde azulada, plana al nacimiento, que presenta crecimiento gradual durante los últimos 4 años, y otra vez hemangioma cavernoso. O sea, hemangioma cavernoso siempre, y o hemangioma. Tratamiento propanolol y durante 8 meses no presenta mejoría. Problema clínico 4. Es un nene de 5 años con una lesión roja, azul, plana. La madre refiere que se toca caliente y es un hemangioma inmaduro. Es el diagnóstico. Otra vez hemangioma. Parece que las malformaciones vasculares no existen. Y el tratamiento, pues, es propanolol sin mejoría. Y entonces, una herramienta. No son sinónimos anomalía vascular, tumor vascular y malformación vascular. Cada término define un área de este espectro de lesiones, ¿sí? Y deberemos de conocer qué es lo que define. Si no conoces este espectro de lesiones, entrarás a un laberinto de espejos que te va a confundir y eso será catastrófico para el pronóstico y tratamiento de tu paciente. En este espectro de lesiones, lo que más van a ver, si ustedes ven este artículo del grupo de Boston, el 30% son tumores vasculares y el 65% son malformaciones vasculares. De tal manera que lo que más vas a ver de los tumores vasculares son hemangiomas infantiles. Existen otros como el hemangioma caposiforme, el hemangioma congénito y otros, pero estos quizás de este grupo son los que más vean. Por eso todos terminamos diciendo hemangioma. En el espectro de las malformaciones vasculares, el 37% serán venosas, un tercio linfáticas, arteriovenosas y capilares. Este es el espectro de lesiones que más frecuentemente tú te vas a enfrentar y que vas a poder diagnosticar. ¿De acuerdo? Y obviamente aquí tenemos los tumores vasculares. Obviamente este es un hemangioma infantil, pero esto no apareció así. Tiene un espectro de comportamiento y de historia natural que veremos más adelante. El hemangioma caposiforme y el hemangioma congénito.
Quizás estos sean los que más frecuentemente tú veas, pero esto en el 86 a 90% de los casos. Y en las malformaciones vasculares, verás las venosas, que muchos le llaman hemangioma cavernoso, es un error. Las malformaciones linfáticas, que llaman linfangiomas, los capilares, que le llaman hemangiomas inmaduros o planos, o mancha en vino porto, etcétera, etcétera. Y las arteriovenosas, ¿sí? Que obviamente hay un cortocircuito en los tejidos entre arterias y venas sin mediar capilares. Y obviamente esto es un espectro y deberás de conocer cada una de estas áreas. Hay textos bien ilustrativos donde te menciona la clínica, no es el objetivo de esta conferencia, pero que tú lo podrás conocer con estos términos. El tratamiento médico es lo que actualmente se alza como una de las prioridades. Después existen otros, obviamente, como destruirlo, fibrosarlo, láser, embolización, cirugía y combinaciones de estos, ¿no? Que son diferentes modos de retirarlas o destruir. El objetivo de esta parte es hablar un poco del diagnóstico, de los hemangiomas y el propanolol y de las malformaciones vasculares que sí podremos tratar de manera más sencilla. El sistema vascular está formado por capilares, venas, arterias y linfáticos, ¿sí? Y cualquier alteración, obviamente, será una anomalía vascular. Podemos tener de crecimiento o de desarrollo, y estos dan origen a los dos grandes grupos que ya hemos mencionado. Si hay una angiogénesis y proliferación endotelial, o tenemos los tumores vasculares, y si hay una alteración en la vasculogénesis, alteración en la forma y función, tendremos las malformaciones vasculares, pues con los salvedades de lo que ya mencionamos en este primer tercio de la conferencia. Hablando del diagnóstico, pues obviamente existen muchos textos especializados, de estos son algunos de los que yo tengo, ¿sí? Y trataré de hacerlo de una manera más fácil. Las causas de que nosotros no nos podamos comunicar de manera adecuada es porque tenemos una terminología confusa, múltiples clasificaciones, lesiones que se parecen, pero que son diferentes biológicamente, y minimizar el riesgo potencial. Lesiones muy pequeñas pueden causar grandes lesiones en la línea del tiempo. La terminología, que es igual a definiciones, es muy importante, súper importante. El 71% de la literatura utiliza el término hemangioma de manera errónea, y eso genera problemas de tratamiento y de pronóstico, condenando a nuestros pacientes a una morbilidad que no le corresponde. Y ustedes pueden ver que el hemangioma tiene muchísimos nombres dependiendo de quién sea quien lo vea o dependiendo del balcón de donde se mire. Y obviamente esto no es posible hacerlo. Si nosotros tenemos una mancha roja, verde, azul, anaranjada y lo pasamos por el filtro de las diferentes especialidades que las ven dependiendo del área, pues vamos a tener una terminología y una clasificación para cada una de ellas. Y el tratamiento también, pues, dependiendo de lo que nosotros sepamos hacer, aunque a todo mundo ahora les da propanolol, y para los patólogos que no tienen la historia, todos son hemangiomas. Entonces, esto es importante porque la historia clínica es la que te dice qué es cada una de ellas. Lesiones que se parecen, es una malformación vascular que llegó a la clínica con el diagnóstico de hemangioma, pero esto es un hemangioma infantil y está en la historia clínica, y aunque se parecen, son diferentes en su comportamiento. Si yo veo esta lesión en esta edad, en este pequeño, sí voy a pensar que es un hemangioma, pero cuando lo contrasto con lo que es un hemangioma infantil, entonces aparecen las diferencias clínicas muy evidentes. Esta es una malformación vascular y esto es un hemangioma infantil. ¿De acuerdo? Si ustedes ven, el porcentaje de error diagnóstico en este estudio es del 84%, es decir, se equivocaron al hacer el diagnóstico en este estudio de Boston. Más se equivocan en las malformaciones vasculares y las venosas, y ese es el porcentaje de error a la hora de diagnosticar, ¿sí? 30% se equivocan en los hemangiomas infantiles, el 23% hay de error porque a todos le decimos hemangioma, y no identifican el 50% de los hemangiomas caposiformes o el 91% de los hemangiomas congénitos, que son lesiones diferentes. Si nos vamos a la literatura, ustedes van a encontrar que el 71% utiliza el término hemangioma de manera incorrecta, y si esta lesión está en piel, pues es menos, se equivocan. Si está en el esqueleto, se equivocan más.
y si está en las vísceras se equivocan más todavía. Y eso obviamente obligará al clínico a darle un tratamiento que no le corresponde. Si das un tratamiento, un diagnóstico incorrecto, el tratamiento en la quinta parte de los casos será incorrecto, y si utilizas el diagnóstico correcto, tendrás en el 100% de los casos un tratamiento correcto. El error diagnóstico genera desinformación en los padres. El paciente se convierte en un paciente nómada que va de un especialista en otro especialista y de un hospital y de un servicio en otro. Y si le va bien, le van a dar fototerapia, pero no la que ustedes dan para los niños con hiperbilirubinemia, sino te tomo una foto y no sé qué hacerte y vente en 3 meses. Y entonces eso es lo mejor que le puede pasar, porque muchos son sometidos a cirugías y procedimientos que no les corresponden, ¿no? Vean este artículo donde 236 pacientes referidos y tratados con propranolol en la clínica de Boston. Ustedes pueden ver que el 39% tenía el diagnóstico correcto y obviamente le habían dado el tratamiento correcto. 49% tenía el diagnóstico incorrecto, ¿sí? Y el 41% era otro tipo de anomalía vascular. Aquí puedes ver que el 61% de los casos de tratamiento de propranolol estuvo muy mal indicado, y si nosotros combinamos estos dos grupos, el 33% de los pacientes referidos tenían un diagnóstico incorrecto y se les había dado propranolol de manera incorrecta. Entonces, esto es muy importante. Nosotros hicimos lo mismo en Baja California, un estudio retrospectivo, lo vamos a ver muy rápido en este tiempo, y hicimos una evaluación del diagnóstico de referencia con relación a lo que marca la clasificación de ISBA. Y estas fueron nuestras fuentes de este año a este año, y vimos estas variables de manera muy sencilla, y nosotros, el protocolo era muy sencillo. Si era una anomalía vascular proclínica o no lo era, si era una anomalía vascular, a qué grupo pertenecía, si a este o a este, y excluimos a todas aquellas que no fueran anomalías vasculares, que no generaran un gran problema en el paciente, que no hubiera deformación, aquellas pequeñas o inocuas o no clasificables por ISBA, y estas que están en zonas de bajo riesgo o las malformaciones vasculares mixtas. Todas estas las excluimos para hacer un poquito más gráfico, ¿sí? La evaluación clínica del diagnóstico fue el diagnóstico de referencia contra el diagnóstico de la clasificación actual. Y el tratamiento de acuerdo al diagnóstico, como correcto o incorrecto. Era una cosa muy sencilla realmente. ¿Qué es lo que tuvimos? Nosotros tuvimos esta cantidad de pacientes evaluados y excluimos en el 78% por esas causas, ¿sí? Y el 92% y el 8% algunas que no eran o eran asociadas a otros síndromes. De tal manera que nuestro grupo era casi el 22%, que es lo que marca habitualmente la literatura, y vimos lo siguiente, ¿sí? El 40% eran tumores vasculares, 60% malformaciones vasculares. Y obviamente este fue nuestro espectro de lesiones que nosotros pudimos identificar, que es muy similar a lo que se ve en la literatura o publicado en la literatura. Y el error diagnóstico, pues no andábamos tan mal, casi la mitad correcto e incorrecto. Nos equivocamos más en las malformaciones vasculares, las venosas 80%, las linfáticas 43%, y obviamente subió para las más raras. ¿Sí? En los tumores vasculares mucho menos, porque a todos le decíamos hemangioma infantil, el error era del 7%, pero no pudimos identificar hemangioendoteliomas, hemangiomas congénitos y granulomas piógenos, porque son más raros. El tratamiento incorrecto fue en casi la mitad de los pacientes. Todos los tumores vasculares recibieron propranolol, aunque no hubiera indicación. Algunos tumores vasculares no tienen indicación de propranolol, ¿sí? Todos recibieron el medicamento apropiado antes del 2008, propranolol, esteroide, y después propranolol, pero el 90% del esquema que se dio era incorrecto y no tenía seguimiento. El 70% de nuestras malformaciones vasculares recibieron un tratamiento incorrecto. Y eso es lo que sucede en nuestro ambiente clínico. Cuando tu única herramienta es un martillo, todos tus problemas tendrán forma de clavo, de tal manera que no todo es propranolol. Entonces es muy importante que nosotros lo consideremos. Y una primera fórmula que es un error es, si nosotros tenemos una mancha o masa, sospechamos que están involucrados vasos,
Esto de decir que es un hemangioma es un error diagnóstico garrafal. No hay que hacerlo porque vas a condenar a tu paciente a un tratamiento muy probablemente que no le corresponda. La primera recomendación es que si tú tienes una mancha más, sospechas que son vasos, eso es una anomalía vascular, ¿sí? Eso es lo correcto. Y de ahí partir para saber en qué grupo está. Si esta segunda recomendación es, si es una anomalía vascular, ¿a cuál pertenece? ¿Es una tumor vascular o malformación vascular? Y la tercera es que olviden la terminología antigua. Olviden términos como hemangioma cavernoso, linfangioma quístico. Todos estos son obsoletos. Si ustedes los publican, no se los van a publicar en lugares donde conozcan esto de actualidad. Entonces utilicen el nombre que en la actualidad se utilizan para estas lesiones y que todo el mundo identifica por su comportamiento. Bueno, una de las herramientas clínicas que les quiero dejar es cómo identificar una malformación vascular de un hemangioma infantil, que es el principal de los tumores vasculares, ¿sí? Lo primero es la edad y la evolución. Los hemangiomas, por lo general, no están presentes al nacimiento o tienen una mínima lesión que pasa desapercibida. Después, 2 o 3 semanas, se convierte en una mancha y presenta un crecimiento muy rápido. El 80% entre el quinto y sexto mes presenta su máximo crecimiento e inicia su desaparición, obviamente, después de crecer, mucho o poco, dependiendo de la proliferación, ¿sí? Entre los 12 y 18 meses. La malformación vascular siempre está presente al nacimiento, siempre. Muchas veces no la vemos porque está comprimida y cuando hay cambios hemodinámicos se expande y la podemos ver, pero siempre está presente al nacimiento. Hay un crecimiento gradual, en años se expanden, ahora sabemos que también proliferan, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? No desaparecen a menos de que nosotros hagamos algo para destruirla o evitar su proliferación, ¿sí? Y si hay una edad de corte, si ustedes quieren tomarlo así de manera arbitraria, es antes de los 3 meses y después de los 3 meses es cuando ustedes lo van a ver. Un hemangioma es muy raro que ustedes puedan ver un hemangioma que inicie después de los 3 meses. Habitualmente es 2 o 3 semanas. Y las malformaciones vasculares lo podemos encontrar después de ese tiempo. De tal manera que siempre cuando me hablan, Juan Carlos, tengo un hemangioma, y lo primero que les pregunto, ¿qué edad tiene? Y cuando apareció, no, pues tiene 3 años y acaba de aparecer. Pues obviamente no es una hemangioma. Ustedes pueden decir con toda seguridad que es una malformación vascular. Inicialmente, se debe enfocar el abordaje del niño con una anomalía vascular en el diagnóstico correcto, antes que en el tratamiento. Es importante que ustedes lo consideren. Vamos a hablar un poco acerca de hemangiomas y propanolol dentro de este espectro de lesiones. Obviamente, dependiendo de la especialidad, del tipo de anomalía y de la morbilidad asociada, son las variables que determinan qué tratamiento le vamos a dar al paciente. ¿Qué debo saber del hemangioma infantil? Y esto lo voy a decir muy rápido porque ustedes lo pueden leer en cualquier texto. Pues es el principal tumor, ¿sí? Afecta más femeninos, prematuros, ¿sí? El 30 al 20% se presenta mucho más en prematuros o microprematuros, y conforme baja más de 500 gramos el peso, tenemos mayor riesgo. 12% es familiar, aunque se haya identificado un gen, no es heredable, ¿sí? El 95% nosotros podemos, yo diría que más, el diagnóstico clínico, pero si hay duda, es el único anomalía vascular que marca para un marcador llamado GLUT1, que es un transportador de glucosa, y es el único que es GLUT1 positivo. Todas las demás son negativas. Cualquier malformación vascular, lo que me digan, son negativos. Entonces, esto es una manera de diferenciarlo. La mayor parte está en cabeza y cuello, por eso es motivo de tratamiento, ¿sí? El 80% es una lesión única, el 65% tiene una lesión muy pequeña, una telangiectasia o mancha blanquecina, que ustedes pueden identificar, pero generalmente pasa desapercibido. Y tiene 3 fases de crecimiento hasta los 18 meses. Esa es la historia natural de los hemangiomas infantiles. Vamos a seguir a este pequeño que tenemos aquí, sin hacerle ningún tipo de acción, y vamos a encontrar que va a crecer debido a estas moléculas y otras, y después va a empezar a una muerte celular programada, y ustedes pueden ver que esto es lo que va a pasar. Primero va a crecer, no sabemos cuánto,
¿sí? Pero si está en una zona de alto riesgo, puede lastimar tanto como lo ven en esto y dejará un tejido fibroadiposo, fibroconectivo y un sistema de drenaje anómalo que deformará y causará una asimetría. Entonces, sí va a desaparecer, claro, pero primero va a crecer y no sabemos cuánto. No hay ningún parámetro clínico que nos permita saber cuánto va a crecer. Por eso, en áreas de que es la cara de alto riesgo, se prefiere dar tratamiento. Y la idea es dar un tratamiento, identificarlo para pasarlo e inhibir esta proliferación. Aquí tenemos un paciente con un diagnóstico de un hemangioma cavernoso, al cual le dieron escleroterapia intralesional líquida, 8 sesiones cada 4 semanas, y ustedes pueden ver aquí algunos puntos de contención, y viene con nosotros a la clínica. Y nosotros le dimos tratamiento con propranolol, ahorita vamos a ver su seguimiento. El 65% presenta una lesión muy pequeña donde se origina el hemangioma. A veces es muy difícil de diagnosticar al principio, ¿de acuerdo? Es una mancha mácula que pasa a ser una placa y después a un tumor en 30, 4, 6 semanas y a 10, 8 o 10 semanas. Pero lo más importante es la sospecha. Aquí cuando tiene tumoración, pues como siempre yo digo, pues hasta el taxista dice, yo creo que tiene un tumor. La idea es diagnosticarlo aquí, en esta parte donde exista la sospecha diagnóstica. Y en esta gráfica les quiero mostrar la evolución clínica del paciente que ustedes vieron anteriormente. Ustedes pueden ver abajo las semanas, algunas están marcadas con negro, y el volumen de la lesión. Habitualmente tenemos una fase donde no está presente, o hay una mancha, telangiectasia, un área blanquecina, o un rasguño, ustedes lo pueden ver aquí, pero pues nadie puede decir, aquí hay algo, ¿no? Pero, obviamente en las revisiones ustedes tendrán que sospechar. Después viene una formación, ese mismo paciente, donde hay una placa, bordes y elevación. Esto se ocurre en estas semanas, aproximadamente, pero si está en una zona de alto riesgo, la cara es una de ellas, todo lo que es la cara y cuello, entonces ustedes deben de tomar cartas en el asunto, porque eso seguirá creciendo o tiene mayor potencialidad de lastimar. Y después de la 10ª semana, entonces sí, es cuando todos sabemos que es un tumor y que hay que correr y hacer algo. La idea es que nosotros podamos, en esta fase, poder intervenir en zonas de alto riesgo. De tal manera que es así el volumen del tumor y que nosotros no teníamos esta lesión, esto no apareció así, esto evolucionó de esta manera. Y es donde nosotros tenemos que actuar. No aquí, aquí. Y obviamente aquí tenemos la sospecha de este hemangioma infantil. ¿Y cómo lo vigilamos? Es muy fácil. Esta es una fórmula de vigilancia estrecha y de observación activa. Es la edad en semanas más 1. Y ese es el intervalo de semanas que yo lo voy a citar con fotografía, tomándolo en el mismo sitio, con la misma iluminación y estando vigilando. ¿Sí? De tal manera que si el paciente tiene 4 meses, ¿no? 4 semanas, yo le voy a agregar 1 y en 5 semanas lo voy a ver. Y así sucesivamente para tener una observación activa y ver en qué momento yo voy a intervenir si eso me va a ocasionar un problema. Pero también tenemos esta situación, tenemos al nacimiento esta lesión a los 18 días, ¿sí? Y vean que en 23 días tenemos una gran tumoración. Es una fase proliferativa muy intensa, ¿sí? Y también podemos tener este otro aspecto, ¿sí? Al mes de nacimiento, ¿sí? Y después de 4 meses esta lesión. O sea, llevan ritmos de crecimiento y de proliferación muy diferentes. Este es un área de no sé en los hemangiomas, porque unos más y otros menos. Pero sabemos que están en zonas de alto riesgo y tenemos que proteger a los pacientes. Este es un artículo que les recomiendo que lean y habla sobre la evolución de los hemangiomas en los primeros 18 meses en 7 centros y se evaluaron más de 1096 hemangiomas. Y vean que ustedes pueden ver aquí la edad en meses y hemos marcado 2, 5, 9 y 12 meses. Y esto es como el promedio del crecimiento y de la involución de estos pacientes que se evaluaron. Pero lo más importante es evaluar lo siguiente, ¿sí? Hay algunos hemangiomas que tienen una fase de proliferación muy temprana
y van a alcanzar su máximo crecimiento antes de los 5 meses. Antes de los 5 meses ellos van a alcanzar ese crecimiento con este rango de tiempo. Luego tenemos pacientes, ¿sí?, que van a tener una proliferación tardía. Es decir, es el mismo hemangioma, pero con una proliferación más lenta y va a alcanzar, ¿sí?, la mayoría, ¿sí?, casi a los 5 meses, ¿sí?, y con este promedio de tiempo, ¿no? Y luego tenemos, en esta parte de aquí, casi todos a los 5 meses, por eso es el corte, la mayoría ha alcanzado su mayor volumen, pero eso no quiere decir que todos se comporten de esa manera. Hay un crecimiento completo, tanto en proliferación temprana como tardía, a los 9 meses. Por eso aquí lo marcamos. Ustedes tienen que estar muy al pendiente de esos meses si ustedes se van a dedicar a atender a estos pacientes, ¿sí? Y hay otros que proliferan más lentamente, ¿sí?, e inician su involución a los 12 meses. Entonces, ustedes pueden ver que es un crecimiento en cuanto a volumen muy lento, ¿sí? Nadie sabe por qué ocurre esto y no conocemos los cambios moleculares que esto ocasiona para poderlo detectar. Pero ¿esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para destruir un mito que siempre ha existido en todos los especialistas, desde los dermatólogos hasta los pediatras, ¿sí? Y esto es lo siguiente. Aquí tenemos el volumen del tamaño del hemangioma y aquí tenemos 24, 42 y 60 meses. Nosotros vamos a ver cómo involucionan los hemangiomas. Y ustedes pueden ver que ahí está involucionando los hemangiomas y antes de los 5 años es cuando más involución nosotros tenemos. Aproximadamente el 50% de la involución se logra a los 42 meses. A los 48 meses, la posibilidad de que el paciente involucione más ese hemangioma es muy poca y será imperceptible. Y no tenemos nosotros que esperar si ese hemangioma dejó tejido fibroadiposo y fibroconectivo hasta los 7, 9 o 12 años, ¿sí?, donde generará problemas psicológicos y de autopercepción muy serios. Y es aquí nosotros donde tenemos que intervenir. Es donde la cirugía, para quitar ese tejido fibroadiposo y regresar la asimetría de esa fase o de esa estructura que es muy evidente, y nosotros tenemos que actuar. Y no dejar pasar arriba de los 5, 7, 9 y 12 años y llegar a los 21 años esperando que eso se desaparezca solo, porque no lo hace. Y esto es muy importante, este gráfico y este artículo es muy interesante y quizás para las especialidades que vemos esto. Lo primero es que aquí vemos volumen, vemos 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Lo más importante es que marcamos los 12, 24 y 48 meses como datos muy importantes de vigilancia. Y en promedio, esa es la evolución en cuanto al volumen de un hemangioma infantil. Y ustedes pueden ver que tenemos la fase proliferativa temprana, la fase proliferativa tardía, y nosotros vemos que el 85% a los 6 meses han alcanzado su máximo crecimiento, su máximo de involución a los 24 meses y su mínimo de involución antes de los 4 años de edad. Eso es lo que ustedes deben de tener como parámetro a la hora de seguir estos casos. Pero en el aspecto psicológico, en el aspecto del niño de autopercepción, el niño antes de los 12 meses juega con su imagen en un espejo como si fuera un compañero, como si fuera otro amiguito, no se identifica como alguien que es el mismo que está en el espejo, y si se le pega un sticker, él no se lo quita porque no lo identifica, ¿sí?, como que está ahí. Pero a los 18 meses, el niño presenta el inicio de la identidad, el inicio de que yo soy yo y tengo algo pegado aquí, un sticker, o tengo una lesión y la identifico. A los 2 años generan la autoconciencia y se hace, ellos saben que hay niños y hay niñas, ¿sí?, y también que ellos pueden identificar una lesión que ellos tienen y que los demás no tienen. Y después de los 5 años, si tienen una lesión que los hace ver diferentes, generan vergüenza y se esconden.
y esto genera muchos problemas. Por eso es que en estos pacientes en particular es donde se debe valorar la cirugía, y es un mito que nosotros debemos dejar caer, porque no existe evidencia de eso, para regresar la simetría en ese paciente. Entonces es muy importante para los que se dedican a la atención de estos pacientes. 5 al 20% requieren algún tipo de tratamiento, como el propanolol, no todos. El 98% de los pacientes responden a propanolol, ¿sí? Yo diría que el 99.9% responden a propanolol, porque hasta las malformaciones vasculares responden a propanolol. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente y le den propanolol, y usted diga, es resistente a propanolol, recuerden este número, y entonces cuestionen su diagnóstico. Probablemente no es un hemangioma infantil lo que están tratando. El 25% presenta rebote al suspender, habitualmente antes de los 9 meses es más frecuente, o antes de los 12 meses. La idea es quitarlo después de los 15 meses de edad, y cuando los suspenden de manera súbita, no de manera escalonada, pueden regresar antes de esas fechas. Muy importante también considerar los hemangiomas como son. Hay hemangiomas localizados, es una clasificación, segmentarios, y ahorita mencionaremos algo de esto. Hay multifocales, obviamente diferentes puntos, y hay indeterminados. Esto es muy importante porque tanto el localizado como el segmentario tienen características clínicas que nos obligan a estudiarlos un poco más. Y estos pacientes serán más rebeldes a tratamiento y van a tener una fase de proliferación más larga. Y entonces tendremos que extender nuestro tratamiento. Entonces, este es el localizado, ¿sí? o focal, y el segmentario, y aquí ustedes pueden identificarlo dependiendo de qué área esté afectando. El localizado es el más frecuente, afortunadamente es un punto focal, pero se asocia habitualmente a deformación o ambliopía, a destrucción cartilaginosa de todos estos cartílagos de la nariz, de la boca, y en cuello ulceración. Entonces, cuando sean focalizados y en estas áreas, son áreas de alto riesgo que ustedes deben tener en cuenta e evaluar vigilancia y cuándo pueden entrar. En los segmentarios, que habitualmente no son los más frecuentes, tenemos estas áreas ya bien definidas y se asocian a este síndrome de Faces, que son alteraciones estructurales y de forma del sistema arterial y venoso, de cabeza y cuello, y de otras alteraciones en otras partes que deberán de buscarse. Tienen más riesgo de complicación, tienen más riesgo de recibir tratamiento, más riesgo de ulceración, y tienen una fase proliferativa más prolongada y requerirán un tratamiento más prolongado. Es muy importante que lo tomen en cuenta, y esto ustedes pueden ver algunas formas de esto, ¿no? Obviamente las clasificaciones no son perfectas. De repente hay algunas que no caen, pero nos permiten a nosotros evaluar a estos pacientes y decir que van a recibir tratamiento por largo tiempo. Luego tenemos cuando son superficiales, solamente afectan la piel y no los tejidos blandos. Cuando es profundo y no tenemos ninguna marca, y estos están en la región parotídea, frecuentemente los confundimos con otro tipo de lesiones, ¿sí? Porque no hay un marcador que nos permite identificarlo, y hay otros que son tanto superficiales como profundos, y obviamente en áreas de alto riesgo. Obviamente hay que identificar la fase de crecimiento, que ustedes ya las vimos en la historia natural, la apariencia anatómica, porque está asociada a morbilidad y a tratamiento y pronóstico, y a la profundidad, porque obviamente hay otras estructuras abajo de la piel que pueden ser lastimadas. Y esta es la evaluación que ustedes deben de hacer de un hemangioma infantil, ¿de acuerdo? Y estas son las 5 indicaciones de tratamiento. Aquí está el artículo donde lo pueden ver con más detenimiento. Aquellos que amenazan la vida, ¿sí? Aquellas que generan un deterioro funcional, aquellos hemangiomas segmentarios con ulceración, las asociadas a anomalías estructurales como Faces o síndrome lumbar, donde ustedes tendrán que hacer otros estudios más sofisticados y más onerosos para poder dar una evaluación clínica a su paciente, ¿sí? Y cualquiera que genere deformación. Aquí vienen todos estos, esta plática se va a grabar, ¿sí? No me voy a detener mucho en esto, pero estas son las indicaciones y los riesgos que se corren a la hora de que ustedes deben de hacer. Luego en Francia, no son medicamentos
los que se dan, son protocolos y uno debe conocer el protocolo. Eso muchas veces me he encontrado recetas donde muele un cuarto de tableta y se lo da así y nada más. Eso no es correcto, no es adecuado y probablemente ustedes tengan problemas con efectos secundarios o con respuesta. Son protocolos donde hay que definir todas estas variables y ustedes deben de conocerlos. Es muy fácil si se van a dedicar a eso, pues hay que conocerlos, ¿no? Y antes de iniciar un plan de tratamiento, lo más importante es, ¿soy yo el especialista adecuado para la atención de ese paciente? O sea, ¿estoy capacitado para eso o solamente le voy a dar propanolol porque lo tengo disponible? Y la siguiente pregunta es, ¿lo puedo atender en el contexto de mi especialidad o requiero a alguien más que me asesore y me apoye? Eso es muy importante. Lo más importante es explicarle a los padres qué es lo que tiene su niño. Es súper importante eso. ¿De acuerdo? Y obviamente esta es lo que ya vimos, tratar de evitar esta proliferación, ¿sí? Que lo hacemos con el propanolol. En un inicio no había un consenso porque no había estudios para el propanolol. Fue algo que irrumpió en la ciencia de manera muy intensa. No había estudios aleatorizados y comparativos. Y entonces, como estaba muy disponible, pues todo el mundo lo estaba usando. Entonces se hizo una especie de consenso y un grupo en Estados Unidos para determinar cómo se debería dar el propanolol. El propanolol lo tenemos desde 1964. Es el doctor quien lo descubrió y ganó un premio Nobel. Bloquea receptores inespecíficos beta 1 y beta 2. Y bueno, es muy lipofílico, por eso genera problemas algunos dicen pesadillas en un niño. Esos son los efectos secundarios que son muy pocos, la verdad, en relación a complejidad y siempre fueron asociados a alguna condición específica del paciente. La verdad es que es muy bien tolerado, tiene muy pocos efectos secundarios y es muy seguro. Pero este consenso del 2013 tenía un protocolo muy abigarrado y muy difícil, dependiendo de la edad, antes de 2 meses o después de 2 meses, signos vitales, exploración física, electrocardiograma, podría ser hospitalizado, dependiendo de la edad, o ambulatorio. Y entonces esto era lo que nos daban, ¿sí? Esta era la dosis de manera escalonada que se daba antes y después. Y había que tomar la presión a la hora, al inicial, a la hora, a las 2 horas, en cada cambio. Entonces era muy, muy difícil. Estas eran las frecuencias cardíacas permitidas para poder dar propanolol y daban de 2 dosis o 3 dosis o pasaban de 2 a 3 dosis. Entonces era muy, muy, muy abigarrado esto, muy poca confianza alrededor de todo esto, ¿no? Y entonces se publicó este artículo de reciente publicación donde se ve la limitación del monitoreo en el uso del propanolol y evaluaron a estos pacientes, cantidad de pacientes, y obviamente esta era la indicación, ustedes lo pueden ver ahí. La dosis en el 58% cada 8 horas, algunos cada 12 horas. Y bueno, esto era lo importante que querían ellos evaluar. Evaluaron la frecuencia cardíaca al inicio, a la hora y a las 2 horas en esta cantidad de eventos. Y ellos vieron que la frecuencia cardíaca no bajó mucho. Este es el límite que tendría que bajar para tener algún problema. Y la frecuencia cardíaca sí bajó, pero se mantuvo, ¿sí? La tensión arterial sistólica, esto es lo que se mantuvo y este era el rango mínimo peligroso y no lo modificó. Y la tensión arterial sí bajó, diastólica, pero se mantuvo dentro del rango normal. Aquí sería anormal tenerlo. De tal manera que estas fueron las dosis medias y las dosis de aumento de medio miligramo por kilo día y no hubo ningún episodio grave ni suspensión del tratamiento. Y los efectos secundarios fueron menos del 2%. De tal manera que se hace innecesario hacer todo lo que decía el consenso. Y ese es el protocolo que nosotros habitualmente estamos utilizando en la actualidad, de manera escalonada. Esto les va a llevar a usted sin aumentos de más de 0.5 miligramos por kilo día, y esto les va a llevar 10 días llegar a la dosis que debe corregirse. Los primeros 3 meses cada 8 horas,
Después, cada 12 horas por 12 a 18 meses, dependiendo de la evolución de su paciente. No damos el medicamento entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana porque no es correcto, tenemos que estar despiertos y no es hora para dar medicamentos. Tenemos el resto del tiempo para darlo y entre cada dosis nosotros podemos tener un mínimo de intervalo de tiempo de dosis de 6 horas sin mayor problema. Entonces acomodaremos estas dosis entre este horario. Y hay una evaluación inicial al tercero, séptimo, 14º, 28 días y hay protocolos de ajuste dependiendo de suspender y de reducción dependiendo de las condiciones clínicas de nuestro paciente. Ese es el protocolo que es el expertise de varios artículos, ¿no? Y aquí estamos viendo este paciente que le dimos propanolol el día 0 al día 76. Obviamente tenía ya datos de ulceración y lo derivado pues, del tratamiento con polidocanol de manera errónea, ¿no? Y obviamente el paciente ha mejorado, está a un bajo tratamiento, pero responden muy bien los pacientes y se capacita y se sensibiliza a los papás de manera adecuada, lo hacen muy bien. Este es otro paciente, ustedes pueden ver el día inicial, el día 12, este es uno de nuestros primeros pacientes, y obviamente ya había destruido y ulcerado, y pudimos tener control rápido de esta lesión, pero no lastimó lo que es la nariz y dejó obviamente una lesión que tendrá que ser corregida con cirugía. Ese es otro paciente, y ustedes pueden ver después del tratamiento que les va muy bien y que hay que seguirlo. Luego los franceses hicieron una escala para saber qué hemangiomas deberían ser derivados a especialistas de esto. Esto ustedes lo pueden ver en este link, ¿sí? Y contestar estas preguntas de manera muy sencilla. Y esto viene con un gráfico. Si usted contesta algunas de estas como sí, deberá irse a un especialista, ¿sí? Todas estas complicaciones son de alto riesgo y deben ser vistas por un especialista. Si contestó no a todas las preguntas, pues hay un segundo cuestionario muy sencillo que ve localización, tamaño y edad del niño, y ustedes pueden hacer una puntuación, ¿sí? Y dependiendo de eso será necesario llevarlo al especialista o seguir revalorando de forma activa. En esta página está en español, hay casos clínicos donde ustedes pueden probar su expertise y hacerlo de manera adecuada si ustedes se dedican al tratamiento de los hemangiomas infantiles. Bueno, esta es la última parte. Creo que me he extendido un poco, espero que no haya sido muy abrumado, pero es la última parte y hay varias cosas que vamos a ver. Las malformaciones vasculares son el resultado de defectos en la vasculogénesis y maduración del sistema vascular. Es un espectro de lesiones que va desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ya lo habíamos mencionado, iremos un poquito más rápido en esta parte y ustedes pueden ver, que acá en este extremo están los más complejos que vimos en el primer tercio de la conferencia y otras que se van localizando, ¿de acuerdo? Y solamente quería darles en la primera parte que para estos empieza a haber algo para ellos y que nosotros casi estamos en el otro extremo de la lesión en cuanto a malformaciones vasculares. Bueno, obviamente el vaso que esté involucrado pues será nuestra malformación vascular y tendremos las venosas, las linfáticas, las arteriales y las capilares. Obviamente cada uno es un espectro y tendremos que aprender cada una de ellas. Nosotros ahora veremos solamente en esta parte las linfáticas, las venosas, no veremos las arteriales, son más complejas, ¿sí? Y las capilares que son de tratamiento básicamente por láser y dermatología, y aunque hay otros síndromes asociados, nos enfocaremos en estas dos que son las más frecuentes. Y obviamente la combinación de estas, ¿sí? Nos hace que tengamos malformaciones vasculares complejas y todos los síndromes que nosotros conocemos con los epónimos y que nos hacen que sean complejas, que fue el motivo de la primera parte de la charla. Obviamente, ¿qué voy a saber de una malformación vascular con síndrome de sobrecrecimiento? Pues ya lo habíamos mencionado un poco, es esta fórmula muy sencilla, tengo una malformación de varios vasos, una alteración con crecimiento o destrucción de los tejidos, y esto es igual un gen involucrado, muchas veces no identificado, pero muchos ya están identificados en el panel, y yo tengo un síndrome de sobrecrecimiento, y los más frecuentes pues son estos que ya hemos visto en alguna parte de la conversación. Solamente para que ustedes tengan una idea de esta fórmula.
El problema de las malformaciones vasculares es que su biología es difusa e infiltrativa, afecta localizaciones complejas como las que ustedes están viendo, ¿sí? Siempre hay afección neurovascular, eso de que voy a proteger los nervios cuando esté operando, y es muy difícil, prácticamente imposible. No, en muchas de ellas no hay un espacio efectivo donde nosotros podamos poner algo, en otras sí, ¿sí? Y podemos hacer algo. Tienen tendencia al sangrado de la infección, que habremos que informarle a nuestros pacientes, y la cirugía siempre será muy difícil sin lesionar otras estructuras. Hablaremos de las malformaciones linfáticas. ¿Qué debo saber de las malformaciones linfáticas? Pues que es un espectro de lesiones que se presentan en 2.8 de 1000 nacidos vivos, que no hay predominio de sexo, que siempre están presentes al nacer, aunque no siempre son evidentes. El 90% se hace con historia clínica y exploración física, que el 61% se diagnostican antes de los 3 años y casi más de la mitad, y casi cerca de la mitad antes del año de edad, que el 50%, que son un dolor de cabeza, son en cabeza y cuello. Que tenemos las microquísticas, donde tenemos más tejido fibroconectivo y menos espacio vascular efectivo, y las macroquísticas, donde tenemos menos espacios fibroconectivo o fibrograso y más área vascular endotelial, donde podemos colocar un medicamento. Que estas tienen localización en estos lugares y estos en estos lugares. Y entonces, pues nosotros podemos darnos una idea a la hora de explicar. Que tienen que infiltrar músculos, fascias, órganos, que pueden ser focales o difusas, subcutáneas o profundas, y pueden estar aisladas o asociadas a algún síndrome de sobrecrecimiento, y que existen estadificaciones de acuerdo a la localización, que no veremos más que una de ellas, nada más. Esta es la estadificación de la doctora de Cerdes en 1995, no es perfecta, pero nos permite dar un pronóstico, un tratamiento y comunicarnos entre nosotros, y ahorita lo veremos a más detalle. Y aquí nosotros vemos que en esta casuística y en este artículo de 6.321 pacientes, la mayoría se diagnosticó antes de los 3 años de edad, y antes del año el 41% de todos ellos. Solamente es la epidemiología de las lesiones para que ustedes las puedan conocer. Infiltran estructuras vitales, progresivamente se expanden y proliferan, similar a neoplasias malignas. Y obviamente el cerebro de este pequeño está perfectamente bien. Y entonces ustedes deben de garantizarle que tenga oxigenación y una adecuada alimentación. Y si hay que hacer estos 2 procedimientos, háganlo. Háganlo si es necesario, y salvarán la vida del paciente y tendrán tiempo para corregir esta lesión. De no hacerlo, entonces el paciente sufrirá las consecuencias de la hipoxia y la desnutrición, y no podremos salvar su vida y mucho menos su neurodesarrollo. Entonces, de acuerdo a la clínica, tenemos varias variables que tendremos que considerar de acuerdo a la clasificación de ISBA. Y bueno, tenemos las macroquísticas, donde son susceptibles a escleroterapia, o sea, hay un espacio vascular donde yo puedo poner, y la mayoría son infrayoideas, ¿sí? La mayoría están localizadas abajo del yoides. Entonces eso les ayuda un poquito a la hora de ver sus pacientes. Y las microquísticas habitualmente son suprayoideas, ¿sí? Cuando están en la región del cuello, y obviamente tienen menos espacio vascular para poder ser tratadas, ¿de acuerdo? Y las mixtas que tienen de los dos, ¿no? Y esta es una macroquística diagnosticada por ultrasonido. Nosotros podemos ver aquí el ultrasonido los identifica perfectamente bien. Son áreas avasculares, muy cercanas o aledañas a vasos normales, y obviamente muy cercana a muchas estructuras vasculares y nerviosas. Obviamente podemos hacer imágenes 3D e identificar dónde está, y ustedes se pueden dar cuenta de la complejidad que va a ser quitarla a través de cirugía, y obviamente no la resolveremos. Luego tenemos las microquísticas, donde no hay un espacio vascular, donde tenemos más tejido fibroconectivo y fibrograso, como en esta radiografía, donde pues, prácticamente no hay un espacio vascular, pero sabemos que ahí hay una malformación linfática. O como estas, en este corte axial de una resonancia, donde vemos casi toda la lengua infiltrada por esta malformación microquística.
Y obviamente esta calificación de CERES nos permite a nosotros clasificarla y podernos comunicar y saber más o menos cómo le va a ir, dependiendo si está arriba o abajo del yoide, si es uni o bilateral, ¿no? Y obviamente nosotros en nuestra experiencia hemos visto que aquellas que son macroquísticas y que son estadio 1 tienen mayor riesgo de sangrado intralesional, mayor riesgo de infección, pero su éxito es el 90% de los casos con escleroterapia. Y ustedes aquí pueden ver todas las cuestiones clínicas y de pronóstico que nos da, conocer esta clasificación. Por ejemplo, el estadio 5 tiene mayor riesgo de tráqueo y gastro y mayor riesgo de extensión al mediastino, de macroglossia y de deformidad mandibular, como pueden ver en esta lesión. En estas estadio 4, mayor tejido fibroadiposo residual y menos éxito en cuanto a la escleroterapia. Entonces, esto te permite tener una idea y podernos comunicar a la hora de los trabajos y de las conferencias. Obviamente, el 75% se presenta en cérvico-facial, generando un problema psicológico, y con estas complicaciones, afección a vía aérea y esofágica, con esas infiltraciones. El 67% de sus pacientes van a terminar en una traqueostomía o gastrostomía, que yo recomiendo valorarla y no ser tan estrictos. Si se necesita, hay que hacerlo. Aquí tenemos algunos casos clínicos, no más para que ustedes la puedan ver con algunas de las características clínicas. Obviamente, estas son las microquísticas. Obviamente, hay unos que tenían más deformación y tejido blando, ¿sí?, alrededor, ¿sí?, y que generan esa simetría facial, o los que se afectan intra o extraconal de la órbita y que nos genera un grave problema. El 71% se infectan, estos por higiene dental o a nivel glúteo por infección de la flora intestinal. Y el otro problema es que sangran, se expanden, generan dolor, y esto puede generar compresión sobre las estructuras gastrointestinales o de vía aérea. El tratamiento actual, obviamente, sería la resección completa con preservación de estructuras neurovasculares, pero eso es casi imposible, y esto es a lo que nos enfrentamos, y con muchos problemas neurovasculares. El tratamiento no quirúrgico es lo más importante. Ya no tenemos OK432, no existe para la venta. Desde el 18 de octubre del 2018 se dejó de producir para el resto del mundo porque no les convenía al laboratorio, y ya no va a haber para nosotros el resto del mundo. Por eso ya no se desgasten en buscarlo, al menos conseguirlo, porque no va a haber. Y tenemos la doxiciclina, pleomicina y sotradecol, dependiendo de dónde estén, y la disponibilidad tienen muy buena respuesta a los tres, y los inhibidores de mTOR, como el tiralimuz, que ya vimos en algunos pacientes. Esta es una gráfica de la doxiciclina y del protocolo. Ustedes pueden ver la dosis, la dilución, y se da por sesiones semanales, cada 4, 6 o 8 semanas, la aplicación y la evaluación, y se da por varios ciclos. Se hace bajo sedación, se aspira, se drena totalmente, se aplica y se evalúa. Y esto lo pueden hacer en varias sesiones hasta que terminen con todas las áreas quísticas susceptibles de ser esclerosadas. Les va muy bien. El principal molestia es dolor en las primeras 3 o 4 horas, muy intenso, ¿sí? Y bueno, les dejo esto para que ustedes lo puedan ver. Y la bleomicina, que se utiliza más en el Seguro Social y se utiliza más también en Sudamérica y Latinoamérica, ¿sí? Porque está más disponible. Esas son las dosis límite que deben de utilizar, y es exactamente lo mismo. Ahora se utiliza más en forma de espuma porque tiene mayor efecto. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Y tiene el mismo protocolo que ya mencionamos, exactamente el mismo protocolo, una aplicación, una evaluación entre la primera y sexta semana o cuarta, dependiendo de lo que ustedes vean en su evaluación, y en varias sesiones hasta eliminar todas las áreas quísticas. Entonces son medicamentos muy seguros que en manos expertas lo pueden hacer de manera adecuada. Esta es la doxiciclina que nosotros utilizamos. Este es un paciente que nosotros estadio 3 de CERES, y después de varias sesiones con doxiciclina pues tenemos un resultado pues muy bueno. Y luego tenemos las malformaciones venosas, que es la última parte de todo esto. ¿Qué debo de saber? Pues que
pueden ser muy bien definidas, localizadas y superficiales, o extremadamente complejas y afectar varios planos. Es un espectro de lesiones, es el 1%, es un error llamarlo hemangioma cavernoso, es un grave error, tienen muchas características clínicas como las que ustedes ven aquí, y obviamente no tienen pool, ni TRIL, ni hiperemia, que es muy importante. El 90% es esporádica, o sea, no se asocia a una alteración de un gen. El 56% son mayores de 5 centímetros y la lesión es única en un solo sector, y esa es la gran ventaja. Esa es la localización por área anatómica, y el 50% puede afectar músculo, hueso o una articulación. 10% aquí son heredadas, no son esporádicas, aquí hay un error, que son heredadas, y estas tienden a ser pequeñas, múltiples y extensas, lo que las diferencia de estas que son un accidente más bien de la naturaleza. Siempre están presentes al nacer, aunque no son evidentes, y presentan mayor crecimiento de la infancia y la adolescencia. Pasan de no ser visibles hasta ser bastante visibles cuando entra la pubertad. Por eso se dice que tienen receptores para ciertas hormonas. Y se ha identificado. Obviamente, ese es el ciclo que ocasiona una expansión, deformación, éstasis sanguínea, anormalidades en la coagulación que dependiendo de la extensión tendremos que vigilar, y son venas dilatadas con una pared delgada con pobre músculo liso. Y ustedes pueden ver, esta es una globovenosa, ¿sí? Vean que son pequeñas, estas tienen un gen que los afecta, estas no tampoco, son más grandes, ¿sí? Oye, estas también son esporádicas, ¿sí? Y son más complejas. Esta, dependiendo de la localización, pues será también su complejidad, como en estas dos, ¿sí? O en un dedo, o en la yema de la glándula mamaria, que la hace compleja en una niña, o un segmento o región, como ustedes veían en la nueva teoría de la genética molecular de estas lesiones. Pueden ser de estas maneras, e involucrar múltiples planos y generar problemas de éxtasis, dolor y molestia, como en esta lesión. Hay muchas clasificaciones de las malformaciones vasculares venosas, pero de las que a nosotros nos interesan, que son localizadas en la clasificación de los canadienses, y es tipo 1, tipo 2, tipo 3, y aquí habla solamente de la buena respuesta dependiendo del tipo de malformación, y obviamente este tipo 1 está aislada, bien delimitada, sin venas visibles de drenaje. Ahorita les voy a enseñar una imagen. Sí, habitualmente siempre tenemos estas que drenan a través de venas displásicas dilatadas, ¿sí? Y tienen alto riesgo de complicaciones con una respuesta de esto. Pero aquí les quiero mostrar, este es un video de la doctora Guadalupe Avendaño, radiólogo intervencionista, director del Hospital General de la Ciudad de México. Es un paciente que ella trató, yo tuve acceso a estos videos por el paciente, y obviamente nosotros podemos ver que esta lesión tiene vasos muy pequeños, que aquí está bloqueando con esta pinza, y esta es la aguja que está identificando la angioarquitectura de esta lesión, pero son vasos displásicos que no se comunican directamente a través del sistema venoso. Y eso nos permite a nosotros colocar algo y saber que en breve esa lesión no saldrá. Esa es la comunicación de esa lesión. Vean estos vasos pequeñitos, y nos permite que nosotros podamos poner algo ahí para destruir esa parte. Ustedes lo pueden ver de esta manera, y este es el vaso normal, vean, ¿sí? Después de esta ramificación. Entonces, a nosotros la radiología intervencionista, que parte del equipo, nos ayuda a nosotros para entender esto. Los cirujanos vasculares también lo hacen de manera muy adecuada, ¿sí? En Guadalajara hay un experto en eso. Y bueno, tenemos este tipo de lesiones que nosotros podemos esclerosar, ¿de acuerdo? No se recomienda la cirugía cuando es múltiples planos, ¿sí? Cuando hay, porque genera mayor deformidad, tienden a recurrir, ¿sí? Siempre habrá lesión vascular, aunque no queramos, y es muy difícil controlar el sangrado en este tipo de problemas. Siempre se trata de hacer esta corrección después de los 12 meses de edad, por cuestiones de seguridad en cuanto a la anestesia y el uso de medicamentos, ¿sí? Y si hay una deformidad visible, ¿sí? Se recomienda que sea a los 3 años y medio, antes de que se genere la autopercepción y la vergüenza del paciente. ¿Sí? Rara vez, cuando es resecada una malformación
vascular venosa, no va a requerir una reconstrucción compleja. Siempre ese tipo de lesiones van a requerir algún tipo de reparación compleja y tendremos que tenerlo en mente, ¿sí? Las indicaciones de tratamiento, pues obviamente sangrado, obstrucción de algunas estructuras o de flujo, o lesiones que pongan en riesgo o las complicaciones de la vida. Alteraciones hemodinámicas serias, dolor, disfunción y deformación y trombosis recurrente. Quizás estas sean las que más, pero las pequeñas segmentarias nunca las hacen, que son las más frecuentes. La escleroterapia es seguro, efectivo. La idea es destruir, trombosar y fibrosar la lesión, y tienen de un 75-90% de mejoría en esto, y obviamente se debe hacer en múltiples sesiones hasta que no haya síntomas o no hay un espacio vascular. Habitualmente tratamos de que si está localizada, ir a resecar esa lesión si es posible. Y obviamente nosotros utilizamos Sotradecol, aunque aquí también se puede utilizar bleomicina, ¿sí? Nosotros utilizamos Sotradecol al 3% en forma de foam, igual por sesiones, aplicación, evaluación cada 4, 6 o 8 semanas, y en varias sesiones aspiramos, sedamos, aspiramos, colocamos esta espuma y lo aplicamos y lo evaluamos en varias sesiones, y ustedes pueden ver hasta que te acabes el espacio vascular venoso. Esto es lo que nosotros hacemos habitualmente. Este es el Sotradecol que nosotros conseguimos en una farmacia especializada, que lo fabrican en Estados Unidos, y obviamente se hace en forma de espuma con la técnica de Tesari, ¿de acuerdo? De tal manera que aquí ponemos en una llave de 3 vías aire, aquí el líquido, que si nosotros pusiéramos esto en la malformación de manera única, pues se diluiría, y nosotros queremos que el medicamento entre en contacto con las paredes, lo irrite, genere una respuesta inflamatoria y un colapso de la lesión. Y esto, si lo colocamos en forma líquida, será muy, muy débil. Pero si nosotros lo mezclamos más de 40 veces, ¿sí? Nosotros vamos a tener, como ven en este video, colocamos el Sotradecol, el aire, ¿sí? Y lo mezclamos más de 40 veces, vamos a tener una espuma estable por cerca de 2 minutos, y nosotros lo podremos poner en la malformación, y esa espuma se pegará a las paredes, las irritará y generará esa irritación que estamos buscando. Entonces, esta técnica también se puede hacer con bleomicina, y la bleomicina también se puede combinar con polidocanol o Sotradecol, y se ha tenido bastante éxito en ello. Y este es un paciente con una malformación venosa, sometida a varias cirugías con varios riesgos de sangrado, y obviamente le aplicamos el medicamento en varias sesiones. A las 48 horas pues se ve bastante inflamado, equimótico, y después de 4 semanas redujo el espacio vascular. Este es el inicial, a las 4 semanas, 8 semanas, 14 semanas, y después de 12 meses obviamente queda ahí una cicatriz, pero la apariencia es mucho mejor, y esto después se corrige. Algunas reflexiones ya para terminar en cuanto al tratamiento. Ya nos hemos extendido un poquitito en esto. En la actualidad esta área requiere de cierto grado de experiencia y especialización. La verdad es que sí se requiere conocimiento para poderlas tratar. Lo más importante es el diagnóstico correcto antes de iniciar cualquier tratamiento. Es muy importante. En las anomalías vasculares no existen tratamientos rápidos, expeditos ni mágicos. No existe. Y no es un paciente de una sola vez. En las anomalías vasculares no existe un vaso nutricio que destruyéndolo mágicamente resuelva todo. No existe este vaso nutricio. Siempre en los ultrasonidos, en las tomografías, ¿cuál es el vaso nutricio? Realmente tiene muy poca importancia, porque eso no te va a ayudar a resolverlo. ¿De acuerdo? Pero obviamente es importante mencionarlo. Para algunas anomalías vasculares hay tratamientos, para otras no, aunque empezamos a tener algunas piezas grandes del rompecabezas. Algunas anomalías vasculares no son para el cirujano pediatra. Tendremos que reconocer que tendremos que asesorarnos o enviarlo a un especialista. Algunos tratamientos no son ideales, pero es lo que se tiene en la actualidad para poderlo resolver, ¿sí? No todas las anomalías vasculares deben tratarse porque el paciente está ansioso por mejorarse. El paciente, obviamente, comprendemos su problema, pero sabemos que muchas de estas lesiones, tratarlas generará más problemas que soluciones.
No existe un tratamiento único para las anomalías vasculares. Muchas de ellas se benefician de un tratamiento secuencial de diferentes disciplinas para poder lograr el objetivo, que es destruirla, reducirla al mínimo y generar una simetría donde están generando una deformidad. Algunas anomalías vasculares deben tratarse en el contexto de un equipo multidisciplinario en centros de anomalías vasculares, ¿sí? La mayoría de las lesiones va a requerir observación activa, nada, un procedimiento sencillo y lo resolveremos. Menor de lesiones, requeriremos algún tipo de tratamiento médico, cirugía, láser, embolización o destrucción de ese endotelio. Y nosotros tendremos que definir estas variables. Una minoría de lesiones, todo lo que hagamos generará problemas, no mejorará, tendremos un elevado índice de morbio y mortalidad y solamente podremos resolver la morbilidad asociada a la lesión. Es decir, si nosotros intentamos resolverla, abriremos una caja de Pandora y saldrán monstruos que son más difíciles de atender que la lesión. Son el objetivo de los nuevos tratamientos de la primera parte de lo que hablamos. Y esto es muy importante. No te molesta, no te toco y te vigilo hasta que yo tenga acceso a algo que te pueda ayudar. ¿De acuerdo? Se requiere un especialista en anomalías vasculares, un diagnóstico correcto antes del tratamiento. La observación es obligada, la intervención no es obligada, ¿sí? El objetivo es el control de la lesión en muchas de ellas, más que la curación. La resección completa rara vez se necesita, la verdad. Rara vez se necesita y la cirugía que hagamos no debe provocar mayor deformidad. Yo, en conclusión general, un diagnóstico correcto, un equipo multidisciplinario en un área experto en anomalías vasculares. Yo quiero agradecer la oportunidad de este tiempo que me extendí, ese es mi correo. Los invito al chat de Telegram, donde tenemos un grupo de casi 300 especialistas, donde comentamos casos clínicos. Pueden escribirme al correo y con todo gusto les mando el link. Y les agradezco la oportunidad de poder hablar de esta área. Si hay alguna pregunta, aunque ya me extendí un montón. Juan Carlos, muchas gracias. La verdad es excelente plática, tan bien explicada que no hay ni dudas. La verdad es que todo el mundo quedó muy bien entendido. Como comentas, es un tema muy, muy amplio y los conceptos que la mayoría de nosotros tuvimos hace años se han modificado. Eso nos ayuda mucho y como tú comentas, la idea es ayudar a los pacientes enviándolos a la gente que está capacitada para esto y evitar problemas, como tú mostraste varias figuras, donde hay lesiones bastante severas y a veces es más problemática la complicación que la patología de inicio, ¿no? Una de las preguntas es, por la forma de expresarse de allá de Sudamérica, sobre el manejo de las imágenes en cosas vasculares con el manejo de medicación o localización de los eventos vasculares. ¿Lo haces en radiología con los radiólogos, intervencionistas? Okay, sí, claro. Hay algunas lesiones que las llevamos al quirófano y utilizamos la fluoroscopía con sustracción digital y otras las podemos hacer en el área de radiología intervencionista con el radiólogo intervencionista que sabe de moléculas para embolizar, para esclerosar. El radiólogo intervencionista está preparado para eso y nos permite capturar las imágenes de una mejor manera y conocer la angioarquitectura de estas. La minoría de estas van a esas salas. La mayoría son lesiones aisladas, localizadas, que nosotros podemos esclerosar y sabemos que no va a haber mayor problema. Pero sí. Otra pregunta, supongo que es allá en Sudamérica, atenolol, cuando no hay propanolol. ¿Tienes alguna experiencia? Claro. Bueno, obviamente el atenolol es otro de los medicamentos, es un selectivo. Sí, también hay experiencia con el atenolol, muy buena, metaanálisis y revisiones comparativas excelentes, ¿sí? Y es tan bueno como el propanolol. Sí, adelante, lo pueden usar y también es un protocolo muy similar al del propanolol, adelante, si lo tienes disponible. Es un poco más caro, ¿no? Pero habrá que hacerlo jarabe también. Okay, perfecto. Y pues múltiples felicitaciones, pues te digo que excelente ponencia. La vez que aunque fue extendida, fue muy agradable, muy educativa. Excelentes felicidades. Todo el mundo te manda felicitar, amigo. Muchísimas gracias.
También, creo nomás para que, como te mencionar, comenté, no solamente está el propanolol, que ni dudas hubo, amigo. Está el propanolol, el atenolol, el nadolol también se ha utilizado, el timolol en colirio o en gel, pero tienen que tener cuidado con el timolol. El timolol es 10 veces más potente que el propanolol y que sí se absorbe por la piel y por el hemangioma, y a veces, si no se aplica de manera adecuada, puedes tener niveles por arriba, 10 veces por arriba de los tóxicos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el timolol. El timolol es para lesiones extremadamente pequeñas en zonas de alto riesgo, pero muy pequeñas. No para hemangiomas grandotototes, sino muy pequeños. Entonces, es importante señalarlo, ¿no? Porque de repente se nos hace muy fácil aplicar timolol y no sabemos que llegamos a niveles tóxicos séricos, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que, como te comento, excelente plática, que ni dudas hay, amigo. Muchísimas gracias. Como les comentamos, se quedará grabada en el Face del Colegio de Cirugía Pediátrica de Quintana Roo. También el doctor Duarte tendrá una copia y pues próximamente lo pondremos para que todo el mundo pueda acceder y nuevamente disfrutar esta excelente plática, amigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la asistencia, gracias por aguantar tanto conocimiento que puede ser hasta vomitivo. Lo agradezco muchísimo y cualquier duda está en mi correo, está el grupo de anomalías vasculares que está en Telegram. Quien quiera participar está cordialmente invitado y el objetivo es poner todas estas piezas del rompecabezas de manera muy sencilla para que nosotros podamos entendernos desde el Río Bravo hasta la Patagonia de manera más precisa, y que si esta plática abona para que sus pacientes sigan el camino correcto y un tratamiento apropiado y la generación de grupos especialistas en esto, pues la verdad, yo con eso quedo bien servido. Otra pregunta, comentaba alguno de los médicos, ¿hay algunos centros de especialistas o grupos de especialistas que estén manejando esto, por ejemplo, aquí en nuestra República Mexicana, aparte sí, de ustedes sí, allá en Baja California? Sí, claro. Bueno, pues son una especie de llaneros solitarios y de Quijotes, ¿no? Pero que motivan a otros grupos. En Guadalajara está el doctor José Antonio Gutiérrez Ureña, en Monterrey hay otro grupo, el doctor Eduardo Vázquez, obviamente en el Hospital Infantil de México con el doctor Pablo Lezama, en el Instituto Nacional de Pediatría con el doctor Palacios y el equipo de dermatología que existe ahí. Sí, claro, ya hay grupos o clínicas que están trabajando en esto y gradualmente va permeando todo este tipo de conocimientos y clasificaciones, ¿no? Yo creo que los hospitales infantiles más conocidos y más renombrados tienen un grupo o un especialista que se dedica a eso, ¿no? Y obviamente este grupo de Telegram, que les digo, del grupo de anomalías vasculares, nos ha permitido comunicarnos con Sudamérica, Latinoamérica, grandes amigos, y donde compartimos y hemos podido ver lesiones, muchas lesiones, porque los comparten, que no veríamos de manera individual. Entonces, esto es lo que nos permite un poco la pandemia y las redes sociales. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Juan Carlos, y a Laboratorios Senocian División Nitra por su apoyo. Y pues agradecerles a todos su participación, su asistencia, y espero que haya sido de agrado y ayuda para poder manejar mejor a nuestros pacientes pediátricos. Estamos pendientes y pues el Colegio de Cirugía Pediátrica sesionamos cada 15 días y tratamos de tener excelentes ponentes como el doctor Juan Carlos Duarte, que son líderes de opinión. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias y que descansen. Buenas noches y a cuidarse mucho. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Gracias.